Bueno, pues hoy es martes del doctor José Antonio Lozano Díaz, perdón, doctor, por la confusión hace un momento. La verdad es que una disculpa, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADI. José Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, querido Joaquín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte, a ti y a todo el auditorio. Igualmente. ¿Qué nos traes para hoy, querido? Como comentamos la semana pasada, Joaquín, estamos ahora pasando un momento complicado. Fíjate que mucha gente ya con la vacunación y con esta idea de que la pandemia estaba de salida, pues se quedó con esa idea, con esa falsa expectativa, esa ilusión, y en muchos lugares está empezando a haber un golpe emocional muy grande, Joaquín. Vemos ya esta nueva variante Delta, que en Estados Unidos ya 1 de cada 5 contagios se está haciendo con esta nueva variante, y todo eso que estábamos esperando de volver a una normalidad pues parecida a la que teníamos antes, etcétera, pues parece que no está siendo tan sencillo. Y este es un golpe emocional, creo que mucho más fuerte que el inicial, porque cuando uno tiene una ilusión y pierde la ilusión, eso es mucho más duro desde el punto de vista de las emociones que lo que pasa cuando tienes un primer golpe. En ese sentido, Joaquín, yo creo que hoy más que nunca, y es el tema que quería yo traer a ti, al auditorio, es sumamente relevante cuidar mucho nuestras emociones, ser cuidadosos no solamente en mantenerlas, sino en comprender que estamos viviendo todavía en medio de un fenómeno que no sabemos cuándo va a terminar, pero también, como aquí lo hemos comentado, no sabemos en qué puerto vamos a desembarcar, no sabemos cómo va a ser esa nueva realidad. Pero eso no nos debería de hacer perder la ilusión. Creo en ese sentido que cuidar esta parte, pues es hoy un tema tan importante y tan central como cuidarnos del contagio físico, del contagio de la enfermedad. Porque si caemos en el tema de la ilusión, si realmente esto no sabemos procesarlo, vamos a llegar en condiciones muy complicadas para lo que sigue después. Y por eso hoy yo quería tocar rápidamente cómo funcionan en este momento las emociones y dejar 7 consejos de gestión de las emociones en este momento preciso, Joaquín, que estamos viviendo en esta dificultad, vamos a llamarlo así, en que pensamos que vamos de salida, pero nos damos cuenta que no estamos tan de salida. Lo primero es que nos quede muy claro. El ser humano funciona a través de pensamientos. Todas las personas tenemos entre 18 y 20,000 pensamientos diarios. La mayoría de esos pensamientos se dan a nivel del subconsciente. Cuando esos pensamientos son negativos, porque no hemos sabido dominarlos, se van convirtiendo en emociones. Y esas emociones negativas que van generando una sustancia en el cuerpo que se llama cortisol y otras más, van representando a largo plazo enfermedades inclusive de carácter físico. Entonces tenemos primero que aprender a controlar los pensamientos, controlar las emociones para poder recuperar la ilusión. Y desde el punto de vista estrictamente emocional, estas 7 claves, Joaquín, que yo quisiera mencionar hoy al auditorio. La primera, que en otras ocasiones hemos mencionado y ahora voy a ser muy puntual, tenemos que ser conscientes de nosotros mismos. Vivimos muchas veces con la esperanza de un mundo en el cual no haya sufrimiento, un mundo que siga adelante sin pasar por lo que estamos pasando, y sin embargo ese mundo no está ahí, no existe. Y lo primero que tenemos que hacer es una reflexión sobre nosotros. Para recuperar la ilusión, lo primero es que nuestros yos estén todos alineados. El yo que realmente soy, el yo que pienso que soy, el yo que los demás ven en mí o el yo que estoy ahora mostrando en las redes sociales. Muchas veces los mensajes que nuestro yo está mandando a los demás nos están causando un daño muy grande. Queremos mandar una imagen distinta de lo que realmente estamos sintiendo y las emociones necesitan ir fluyendo. Un segundo consejo que me parece muy importante en este momento es ser exigentes con nosotros, pero no tan exigentes. Comprender que lo bueno es enemigo de lo mejor, o más bien, lo mejor es enemigo de lo bueno. Que tenemos que aprender a aceptarnos con nuestras derrotas, con nuestras circunstancias, tener la flexibilidad
para aceptar lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y que no tenemos el control de todo. Y este es el punto, Joaquín, que no podemos controlarlo y tenemos que aceptar las cosas tal como son. Otro tema que me parece esencial es no dejarnos de fijar en este momento de la vida y ahora más que nunca, metas y objetivos. Hay que recordar que la vejez llega cuando son más nuestros logros y nuestros recuerdos que nuestras metas. No dejar de tener metas, y metas grandes, metas que nos ilusionen, metas que nos muevan, aunque sabemos que las metas se hacen con pequeños esfuerzos de todos los días, con la pequeña tarea de todos los días. No podemos querer de un día para otro tener una meta grande. Eso se va logrando a través de la vida. Pero esa gran meta, no dejarla de tener es fundamental. Otro tema, Joaquín, que es muy importante, es trabajar la voluntad. Estamos muchos, y lo digo en términos generales, enfrentando la pandemia y los problemas a través de falsas salidas, a través de escapes. De repente nos sentimos aburridos, estresados, tristes y buscamos distraernos con algo. Lo que estamos haciendo es no enfrentar nuestra situación personal. Ese escape al final del camino termina regresando a nosotros como un boomerang y nos pega de manera muy fuerte, porque esto que nos ha ocurrido, el escape pensando que ya salimos de la pandemia, no aceptando las cosas, o simplemente como estamos asustados, como estamos aburridos, hartos y cansados de estar en casa o cuidándonos, salimos y lo que nos encontramos es un golpe mucho peor. Un siguiente consejo, un quinto, Joaquín, es aprender a educar la atención. Una cosa que nos hace mucho daño en el tema de las emociones es lo que se llama la mente de mono, que va brincando de un lado a otro con esos pensamientos que nos van llenando de preocupación, que nos van viendo, que todo el día nos tienen de alguna manera en estado extremo de tensión, generando ese cortisol, porque no controlamos esos pensamientos. No somos capaces de fijar la atención en un punto. Cuando no somos capaces de fijar la atención, somos presas de las olas de lo que ocurre a nuestro alrededor. Nos pueden llevar con mucha facilidad de un lado para otro. Si logramos fijar la atención, vamos a ser mucho más resilientes, vamos a lograr ser mucho más resistentes para los problemas que tenemos alrededor. Otro tema muy importante, aceptar, sexto consejo, las emociones, no negarlas, no intentar ser totalmente ajeno a las emociones, comprender que estamos viviendo un momento difícil y que somos seres humanos, procesarlas. Cuando no las procesamos, cuando las negamos o las enfrentamos mal, se da un fenómeno en nosotros muchas veces que se llama alexitimia, que es ese indebido proceso de las emociones o el negar las emociones, lo cual termina cobrándonos factura. Y la factura no solamente es una factura de que podamos estar emocionalmente mal o mentalmente mal, es que eso se termina reflejando en enfermedades. Algunas de ellas, ya hay muchos estudios sobre esto, crónico-degenerativas y de otro tipo. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con procesar la emoción, cuidar la emoción y sacar la emoción de manera adecuada. Y finalmente, Joaquín, yo creo que el consejo de hoy más relevante, ahora que estamos viendo que se nos puede venir una tercera ola, que no sabemos esta variante Delta, si pueda dar otras variantes todavía más contagiosas, como ya lo está haciendo la variante Delta, o peor aún, más graves para la salud. Entonces, el séptimo consejo es, a pesar de todo esto, educar el optimismo todos los días. El optimismo es una artesanía que nosotros vamos formando haciendo un esfuerzo por nuestros pensamientos. El optimismo se va ganando a través del tiempo con un esfuerzo continuado. No es algo automático ser optimistas, no es algo que nos venga, todo lo contrario. Si nos vamos dejando, se nos acaba el optimismo. Y mira, Joaquín, aquí hay un tema muy importante. Las personas que han perdido el optimismo, de alguna manera esa felicidad emocional, terminan teniendo problemas neurológicos a largo plazo. Hace años se pensaba que las células, las neuronas, las células cerebrales, no eran de ninguna manera de reposición. Hoy sabemos que hay un fenómeno que se llama neuroplasticidad, que nos permite estar más atentos, que nos permite tener la cabeza, inclusive en edades avanzadas, mucho más clara hacia el futuro. Esa neuroplasticidad depende directamente del optimismo. Está demostrado con tomografías
que después de 3 semanas de que una persona realmente ha obtenido pensamientos optimistas, empieza a cambiar la figura cerebral. Y es que la Organización Mundial de la Salud está esperando que para el año 2050 tengamos 150 millones de personas en el mundo con Alzheimer o Parkinson. Y este es un tema que se puede volver una verdadera pandemia al futuro y está directamente relacionado con este tema del optimismo. Difícil, es una lucha de todos los días, innegable, pero fundamental, Joaquín. Estos 7 consejos hoy más que nunca me parecen importantes porque parecía que íbamos en un camino de salida falsa, porque la verdad es que no vamos a regresar al mismo puerto que estábamos, y el volvernos a topar y chocar con la realidad para muchos se está convirtiendo en una verdadera pesadilla que puede ser mucho más dura si no la sabemos manejar emocionalmente que el primer momento de la pandemia, Joaquín. Me gustó, es muy interesante lo que dices, doctor Lozano, como siempre. Ojalá pudieras preparar algo de relación con esta pandemia. No sé si haya un catálogo de enfermedades de la pandemia, enfermedades físicas, enfermedades mentales, emocionales. Sí, Joaquín, ya empieza a haber mucha más claridad ahora de todos los efectos que está teniendo la pandemia. En lo físico, bueno, pues ya enfermedades inclusive que están siendo alineadas o de alguna manera relacionadas, como este nuevo hongo negro, por ejemplo, y otros efectos que está dejando inclusive a nivel cerebral muy curiosos, el COVID-19, pero en la parte emocional, Joaquín, nos está dejando una nueva humanidad con una visión diferente del mundo. Y creo que en esta parte también podemos entrar un poco más a fondo y ver cómo la podemos enfrentar, Joaquín. Esto lo tocamos el próximo martes con mucho gusto. Pues estupendo, querido José Antonio. Muchas gracias, como siempre. El doctor José Antonio Lozano, siempre interesante, me dejas tomando apuntes y sin pensar otra cosa más que lo que dices y tomando notas. El optimismo, sí, el optimismo. Te mando un abrazo, José Antonio, perdón. Que estés muy bien. Muchas gracias.